ustedes desde las 8 de la mañana. ¿Cómo están? Ya nuevamente juntos. Muy contento de estar con ustedes. Oye, tenemos un tema interesante a esta hora de la mañana, aquí en Tu Conexión Matinal. Bueno, luego de otro tema interesantísimo también, que es la reunión con Pacto Global que tuvieron hace poquito. Y hoy día vamos a hablar sobre, de todas maneras, una seguridad en la escuela, ¿no? Por ahí va un poco enfocado la ley Aula Segura y tenemos también contactos importantes. Así es, justamente estamos... presidente de Colegio de Profesores de Región Metropolitana, con don Mario Aguilar. Mario Aguilera. ¿Aguilar? Mario Aguilar. Lo tenemos ahí puesto en las dos partes. Mario Aguilar. Y estamos también, fíjate, con el concejal de la Municipalidad de Santiago, Santiago Mequis, quienes van a estar juntos en esta entrevista porque se ha generado toda una situación de denuncia en contra de la alcaldesa de Santiago respecto a que no ha permitido utilizar el sistema Aula Segura cuando han habido hechos de violencia. Así es, ya estamos conectados con ellos, queremos entender más allá sus posiciones, saber qué es lo que está ocurriendo. Don Mario, Santiago, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, gusto saludarles. Buen día. Igualmente. Buenos días. Buen día también a ambos. Comencemos con usted, concejal. Cuénteme primero, usted es parte de algunas personas que han estado ahí diciendo que no les parece, que no están de acuerdo, digamos, con que Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, haya impedido, de acuerdo a declaraciones del ex rector del Instituto Nacional Barros Arana, utilizar la ley Aula Segura, que implica poder expulsar y cancelar la matrícula a alumnos que han tenido ciertos comportamientos violentos. Cuéntenos un poco por qué se da esta situación y por qué, digamos, dar crédito a las palabras de las personas que lo denuncian que así fue. Efectivamente, ayer fuimos con el diputado Charper, también con Hugo Rey, el concejal Juan Mena y también la agrupación de Santiago Seguro. Presentamos un requerimiento a Contraloría y no estamos pidiendo nada, algo muy elemental, es que se cumpla la ley. Y cuando la violencia se ha tomado los establecimientos en nuestra comuna, hay que aplicar la ley. Ya. Por ejemplo, en el liceo de aplicación, en la semana pasada, una turba de 10 estudiantes le pegan a uno. Después, al otro día, lanzan bombas molotov. También en el INBA, un incendio que llegó bombero. En el Instituto Nacional, un alumno apuñalado, y así una serie de hechos que han pasado últimamente. Entonces no tiene nada de malo aplicar Aula Segura. Yo encuentro que es la ley y es lo que corresponde hoy en día. Perfecto. Ahora, esta situación, acá tengo de alguna forma, dice procedimiento Aula Segura, medidas disciplinarias. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente a la convivencia escolar. Si esto se dio, de acuerdo al ejemplo que usted nos acaba de dar, ¿por qué no se pudo expulsar alumnos? Porque no se está aplicando la ley, simplemente. Pero no es una facultad del director llegar y decir, a ver, usted hizo tal cosa, se me va para la casa. ¿No es así de simple? Así debería ser, pero también al hacer eso, saltan organizaciones que defienden a estos alumnos y lo avalan, avalando este tipo de hechos y defendiéndolos sin poder ocupar la ley. Bueno, entendiendo esta situación, don Mario, me gustaría saber también desde su punto de vista académico, quizás desde el punto de vista del profesorado. Al ser expulsado un alumno, queda efectivamente sin la posibilidad de estudiar, que quizás es uno de los resguardos que podría plantearse a la alcaldesa. Sin embargo, desde su punto de vista del profesorado, ¿qué pasaría? ¿Qué es más efectivo? ¿Debiera aplicarse la ley Aula Segura? Mire, la ley Aula Segura es una ley bastante mala, muy deficiente. De hecho, cuando se ha aplicado, las pocas veces que se ha aplicado, en la mayoría de los casos esta aplicación de la ley ha sido revertida por tribunales, no por organizaciones, por tribunales, ¿ya? Porque precisamente es una ley
muy difícil de aplicar y muy escasamente operativa y efectiva. Fue una cuestión más bien efectista, más que efectiva, que hizo el gobierno anterior con la ministra Cubillo en ese entonces, y que ha tenido muy pobres resultados, muy pobre efectividad. Entonces, este tema de la violencia escolar, y particularmente la violencia en los liceos emblemáticos, es un tema demasiado complejo como para que se tome como una cuestión simplemente comunicacional. A mí me parece que la acción presentada en Contraloría por un grupo de concejales, entre los que está acá el concejal Mequis y el diputado Chalper, es una acción más efectista, más comunicacional, más mediática que real. Porque, mire, hay una cuestión básica, y entiendo que Chalper es abogado, debería entender algo de leyes. Hay leyes que son imperativas y que obligan a su aplicación por parte de la autoridad o quien le corresponde ejercerla, y hay leyes que son facultativas, es decir, se pueden o no aplicar según la facultad quiera ejercer o no ejercer la facultad quien tenga esa facultad. Y Aula Segura es una ley facultativa, no imperativa, porque hay muchos otros procedimientos que se pueden aplicar en términos disciplinarios que incluso han demostrado ser más eficaces. De hecho, la ley Aula Segura se promulga durante el gobierno anterior, siendo Alessandri alcalde de Santiago. La intentó aplicar en algunas ocasiones, falló porque, insisto, no resultó. Los overoles blancos y todas estas, digamos, situaciones de encapuchado y de violencia surgieron y crecieron. Los overoles blancos aparecen durante el gobierno comunal de Alessandri, no en el gobierno comunal de Iracy Hasler, que lleva poco tiempo como alcaldesa. Este es un problema que ella heredó. Yo no soy acá el abogado de la alcaldesa, ni soy su fans, pero es justo decir que los overoles blancos aparecen precisamente durante el periodo de Alessandri. Creció en ese periodo, creció mucho, un fenómeno que fueron incapaces de controlar ni Alessandri, ni Cubillo, ni Figueroa, que eran las autoridades educacionales que aparecían mucho mediáticamente, que amenazaban con mano dura. Alessandri habló de separar las manzanas podridas, etcétera, etcétera. Y la ley Aula Segura no sirvió en lo absoluto para resolver el problema. Al contrario, durante esa gestión comunal el problema se agudizó y es ahí donde se instaló y creció, y hoy día es un problema de muy difícil tratamiento. O sea, Cierro Mario, diciendo que este asunto de la violencia escolar es demasiado complejo como para que se suponga que simplemente con una medida determinada eso se va a resolver. O sea, don Y Mario, lo último, señalando la pregunta de qué pasa con un alumno expulsado, según la ley, un alumno expulsado del sistema escolar no puede ser dejado fuera del sistema escolar. Por lo tanto, cuando a un alumno se le expulsa de un liceo, lo que ocurre es que va a otro liceo. El Ministerio de Educación tiene la obligación legal de asegurarle matrícula a ese estudiante. Por lo tanto, lo que suele ocurrir con estas medidas de expulsión es que el problema se traslada de un lugar a otro, no es un problema que se soluciona. Por lo tanto, esta panacea de que la ley Aula Segura, poco menos que como no se aplica la ley, el problema existe, eso es totalmente falso y no se ajusta para nada a la realidad. Ya, perfecto. Don Mario, lo que yo le quería preguntar, entonces usted no estaría de acuerdo con la ley Aula Segura y estaría de acuerdo con aplicar otras cosas más integrales en esto, digamos, para rescatar al alumno, porque yo recuerdo perfectamente cuando en algún momento hubo protestas y el ministro de Educación actual dijo, en realidad, ¿cómo vamos a estar expulsando gente si los vamos a tener que reubicar igual? Digamos, no es que se van a ir a su casa y se van a quedar para siempre. ¿Cuál sería de alguna forma la solución que usted vería al tema? No, a ver, la solución debe abarcar distintos aspectos. Evidentemente hay situaciones extremas que merecen y corresponde una sanción. Nadie está hablando de la impunidad. Nosotros como colegio de profesores hemos sido muy claros en condenar las acciones de violencia, no tiene ningún sentido. Yo soy dueño de la frase de que no entiendo en qué puede servir a la causa de la educación pública quemar un bus, por ejemplo. Nunca he entendido en qué puede servir y nunca he entendido la lógica que puede haber en una acción tan irracional como esa, o atentar contra la propia comunidad. Nosotros hemos sido muy claros en eso y el colegio de profesores ha estado muy enfrente de cuando muchos escabullen el problema o suponen que con acciones mediáticas. Nosotros hemos estado en los colegios conversando con nuestros colegas, tratando de ayudar, haciendo gestiones, etc. Hay ocasiones en que la sanción corresponde, sin duda, cuando hay situaciones extremas. Y han sido afectados hay ocasiones mismos, hay ocasiones en que efectivamente desde el punto de vista pedagógico conviene separar a un estudiante y llevarlo a otro lado. Sí, efectivamente hay ocasiones en que eso debe ser aplicado,
pero suponer que el problema se va a resolver únicamente con el aspecto punitivo, como suponen ciertos sectores que les gusta mucho la mano dura, pero no les gusta la acogida, no les gusta el tratamiento pedagógico, creen que solamente con sanciones se resuelven los problemas sociales, y eso no es así. Nosotros creemos que es un asunto que hay que abordar desde distintas aristas, incluyendo en ocasiones, por supuesto, la sanción, porque la impunidad obviamente es un asunto muy dañino para cualquier comunidad. Para cualquier sociedad. Oye. Concejal y don Mario, me gustaría, antes de que pudiéramos seguir conversando al respecto de este tema, también conocer y cuál ha sido la versión que tiene en este minuto la alcaldesa de Santiago. Pues vamos a escucharla. En poder recomponer relaciones después de que durante los años anteriores se quebraron muchas relaciones al interior de las comunidades educativas, y en ello poco ayudó el actuar que tuvo tanto el expresidente Piñera como el exalcalde Alessandri, justamente colegas de quienes hoy día presentan esta acusación. Yo creo que difícilmente nos pueden venir a traer recetas, pero son problemas profundos en los que sí esperamos que ellos y otras personas puedan proponer y podamos sacar adelante de conjunto nuestros establecimientos educacionales de Santiago. Concejal, permíteme hacer una consulta directa a usted que tiene que ver un poco con este procedimiento de aula segura, esta ley. Bueno, entendemos que las leyes, las normas y todo lo que conlleva poder generar un orden, un vivir sano, ¿no? En distintas comunidades, en este caso en las salas de clases, en los colegios, tienen que ir de la mano con los tiempos que estamos viviendo. Antiguamente era muy difícil encontrar una turba de alumnos que golpeen a un profesor. Era muy difícil ver a lo mejor casos reiterativos de utilización de bombas, molotov o cualquier tipo de artefacto. Entonces, hoy, ¿cuál es su pensamiento con respecto a esta ley? ¿Es adecuada? ¿Está a la par con lo que estamos viviendo? ¿O le falta también algo en particular para que pueda ser usada correctamente, para que podamos quitar de raíz los problemas de violencia en los colegios, pero también acoger a estos niños, que son niños jóvenes todavía, fondo, claro, que están insertos en estos problemas, poder sacarlos de allí? ¿Cuál es su opinión, concejal, con respecto a esto? No tenemos el audio, sí. No tenemos su audio, concejal. A ver si no podemos hacer un... ¿Aló? Ahí sí, perfecto. Ya, perfecto. Perfecto. No, me gustaría tocar varios temas y unos puntos que dijo don Mario. Acá los alumnos que están tirando molotov no están estudiando. Están haciendo desórdenes, y los otros alumnos son los que de verdad quieren estudiar. Podemos ver el Instituto Nacional, son 4.000 alumnos. Hay 100 overoles blancos. Los alumnos que quieren estudiar piden mejor infraestructura, piden arreglos dentro del instituto, pero llegan estos delincuentes, porque no son estudiantes, y queman la sala de profesores, que también estuve ahí al otro día que pasó esto hecho. Entonces, cuando hablan de ayudarlos psicológicamente, estas personas no quieren estudiar simplemente, quieren... incluso ayer, cuando ingresaron a uno de los establecimientos, pillaron, a 10 alumnos menores de edad, 2 mayores de edad y uno que no correspondía ni siquiera estudiaba ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que acá hay que ser mano dura en estos temas. Y cuando uno se presenta como concejal o como alcaldesa en este caso, tiene que saber la problemática que hay en la comuna. No siempre hay que echarle la culpa al gobierno anterior, a la administración anterior. Ya ha llevado más de 1 año y medio uno como concejal, la alcaldesa Iracy en su cargo. Entonces siguen los overoles blancos en el colegio, no es que se hayan erradicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? Basta echarle la culpa a la administración anterior, es lo que yo digo. O sea, en el fondo, ¿cómo llegamos a la parte de la alcaldesa? Porque si bien es cierto que se aplica o no se aplica la ley, hasta donde entiendo puede ser criterio del director del colegio, ¿verdad? Algunos dirán, yo creo que hay que tratarlo de otra manera, otros dirán, yo creo mano dura. Sin embargo, ¿cómo llegamos al punto en que decimos Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, es la culpable de no poder aplicar ley aula segura? ¿Cómo llegamos a ese punto? Yo nunca he dicho que la Iracy es la culpable. Acá lo que yo digo es que hay que aplicar la ley aula segura. Y también don Mario, que es profesor, un 60% de los profesores en el Instituto Nacional, por ejemplo,
están con licencia médica psicológicamente. Yo creo que es un gran problema todo lo que nos está pasando hoy en día en la educación pública. Concejal, pero ¿por qué la Contraloría la investiga a ella? La Porque investiga a ella, en donde usted, el concejal Mena... Acá es la alcaldesa. ¿Cómo no lo funciones, entendí? por funciones, se aplica por funciones. Uh-huh. La Contraloría investiga la función y el cumplimiento de las funciones perfecto. de cada uno de ellos. Me gustaría entender también, hay puntos aquí importantes, y uno es la ley Aula Segura. Al respecto, bueno, claramente ambos tienen quizás diferentes posiciones, me gustaría entenderlas básicamente. Don Mario, usted plantea que la ley Aula Segura es mala y que no se ha podido aplicar de manera correcta. Sin embargo, también es una herramienta. Me gustaría que la defendieran o la atacaran en ambos casos. Esta ley específicamente, más allá de la situación. Bueno, yo ya lo dije, una ley muy mala. Es una ley que fue una cuestión más bien efectista que efectiva. Es de difícil aplicación, es engorrosa. De hecho, insisto y ustedes lo pueden investigar, las pocas veces que se ha tratado de aplicar, los tribunales han revertido la decisión en la mayoría de los casos. Porque es tan complejo, es tan engorrosa, es tan poco eficaz desde el punto de vista de su aplicación práctica, que en los hechos hace que sea difícil, y por eso tribunales la revierte la decisión, porque algún procedimiento se hizo mal, porque insisto, es muy engorroso, requiere toda una serie de pasos previos. Y hay además herramientas, y eso fue lo que se criticó cuando la ley se discutió en el Parlamento, hay herramientas que ya existen en la legislación, tanto educacional como en la legislación general, mucho más eficaces que esa norma. Entonces, además, ¿usted cree que estos casos de los overoles blancos, cuando salió la ley Aula Segura, dijeron, chuta, salió la ley, así que vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo? Evidentemente son grupos que están muy radicalizados, que son grupos que no tienen una racionalidad en su actuar. Por lo tanto, la ley no operó como un disuasivo en ningún caso. No cumplió para nada con el objetivo que los creadores de ella dijeron que era, pero en realidad yo creo, y tal como la acción ahora en Contraloría, que no tiene ningún destino esa acción en Contraloría, porque el propio concejal dice, yo no culpo a Irasi, pero entonces ¿por qué presentan un requerimiento en Contraloría? ¿La culpan o no la culpan? Ahí hay una cuestión bien contradictoria. Lo concreto es que no tiene ningún destino, porque... Insisto, hay normas que son imperativas y hay normas que son facultativas. Y esta norma no es imperativa. La autoridad no está obligada porque hay también otros instrumentos. Se supone que sería el último instrumento. Ahora, eso no quiere decir, y nosotros en esto hemos sido muy claros, que no tengamos una clara condena a la violencia, clara, porque la violencia no es la forma de resolver los problemas en una comunidad escolar de ninguna manera. Y obviamente hay medidas tanto pedagógicas como disciplinarias que deben aplicarse, pero cuando algún sector supone que solamente con mano dura, y en el mismo ejemplo del Instituto Nacional que se pone 60% de profesores con licencia médica, claro, nosotros hemos denunciado, mis colegas, que además son carne de cañón, porque están bastante abandonados. Muy pocas veces las autoridades han ido efectivamente a atender sus necesidades. El Colegio Instituto Nacional tiene un abandono de años, décadas incluso diría yo. Situaciones de baños insalubres, salas. Yo no sé si el concejal Mequis conoce las salas de clase del Instituto Nacional, donde hay hacinados 45 estudiantes en unos pupitres que son de los años 40, que no permiten ni siquiera moverse, y en ese lugar tienen que estar largas horas los estudiantes en condiciones de hacinamiento. La palabra no es una exageración, es una palabra que literalmente aplica en este caso. Hacinamiento en la sala de clase, baños en condiciones paupérrimas, la infraestructura deportiva abandonada. El Instituto Nacional tiene un estadio de fútbol que está abandonado por años, y ahora recién yo colaboré con algunas gestiones con el Ministerio del Deporte para buscar recuperar ese espacio. Cuando usted tiene una educación pública que ha estado en esta situación de abandono, que se agudizó ese abandono durante la época de Alessandri, no se trata de volver solo al pasado, pero hay que también detectar bien los problemas donde estos se originaron. Durante la gestión de Alessandri, la educación pública en Santiago tuvo un deterioro enorme. Insisto, la palabra abandono es la palabra correcta. Una de las pocas gestiones que se hicieron en el Instituto Nacional, que fue crear un centro de eventos que es extraordinario, es de punta, es de absolutamente vanguardia, lo privatizaron, se lo entregaron a una comunidad privada, y el Instituto Nacional no tiene absolutamente nada que ver con su gestión. La comunidad del Instituto Nacional
eso también durante la gestión de Alessandri. Entonces, este problema es muy complejo y hay que abordarlo, y nosotros le hemos exigido a la autoridad, incluyendo a la alcaldesa Irasi, que cumpla su papel. Nosotros hemos sido muy firmes en esto porque mis colegas son la primera línea que tiene que enfrentar estas situaciones, son la suerte de carne de cañón que tienen que enfrentar estas situaciones, no son ni los concejales, ni los diputados, ni las autoridades que están en cómodas oficinas, son mis colegas y los funcionarios de educación los que tienen que enfrentar diariamente a veces o durante varios días de la semana situaciones muy extremas, y esas situaciones muy extremas no se van a solucionar con acciones comunicacionales que no tienen ningún destino ni no tienen ninguna utilidad práctica como la que se hizo en estos días. Pero no es solamente, Mario, un tema comunicacional. Está claro que está investigando también la Contraloría si es que hay abandono de deberes de parte de la alcaldesa Irasí. Entonces, quisiera al concejal también preguntarle, ¿cómo es la visión de la alcaldesa en este rato de su parte? ¿Cuál es la responsabilidad que para usted tiene la alcaldesa de Santiago en esta situación? Como lo comenté antes, ella es la autoridad del municipio, es la que pone el orden. En los colegios, en los establecimientos educacionales también, ahí he recorrido varios, al Instituto Nacional he ido varias veces, tengo muy... Ahí se quedó con un inconveniente de conexión, a ver si le podemos retomar. Oye, me gustaría consultar, ¿cómo lo mejoramos? Finalmente eso es, o sea, entendemos que hay posiciones distintas. Aplicar la ley, y si la ley... ¿Aló? Sí, ahora lo estamos escuchando. Sí. Ya. ¿Se escucha ahí o no? Sí, ahí sí, se había quedado pegado. Ya. ¿En qué parte quedamos? Ahí. Al principio. Al principio, usted dijo, yo creo... ya, se cortó todo. Ya, se cortó todo. Bueno, yo he recorrido todos los establecimientos, también del Instituto Nacional, he ido varias veces, he hablado con los alumnos, también con el rector. Los profesores no están para andar apagando bombas molotov, los profesores están para enseñarle a los alumnos. Entonces, y si la Irasí, que es la máxima autoridad, ella tiene que hacer valer la ley. Y ahí don Mario dice, no me parece como si es buena, que es mala la ley, me dice, hay que modificarla y hay que arreglarla, pero hay que aplicar todo lo que tengamos a las manos para erradicar este problema. Si hay alumnos que de verdad quieren estudiar, que se están preparando para la PSU, y un grupo minoritario son los que están quemando el establecimiento, que no dejan hacer clases. Esa es la gran problemática acá. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí dejo esta pregunta abierta para ambos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo se puede mejorar? Por un lado tenemos al concejal que la quiere aplicar. Por otro lado, tenemos la opción de que sí, es que es mala la ley finalmente. Exacto. Que no es aplicable y que no se logra aplicar. En ambos casos, no se logra aplicar. Uno porque se frena, uno porque quieren aplicarla pero se frena, y por otro lado porque es una mala ley. La consulta es abierta para ambos, quien quiera contestar. ¿Cómo se podría mejorar esta ley para que sea adecuada a los tiempos que estamos viviendo hoy en las aulas de nuestros colegios y nuestras escuelas públicas? Todas las leyes en general tienen que tener la característica de que en su operatividad sean factibles de aplicar. Eso es, y que no tenga que pasar lo que ha ocurrido con esta ley, en que es totalmente inoperativa porque los propios tribunales revierten sus decisiones. ¿Ya? O sea, yo insisto en ese dato. Se ha querido aplicar, Alessandri lo quiso hacer, y finalmente los mismos tribunales, que no es un órgano defensor de nadie, digamos, se supone que aplica la ley, no simplemente los tribunales, lo ha revertido. Pero al fondo a lo que quiero ir de fondo, es que el problema tiene suficiente complejidad, y ya creo que a esta altura a la sociedad chilena le queda claro que es un problema grave y complejo. Efectivamente coincido con algo que ha dicho el concejal. Los profesores no estamos para andar apagando bombas molotov, ni estar, ¿no es cierto?, enfrentando situaciones, mediando entre enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. No es nuestra función es pedagógica. Desde el punto de vista pedagógico hay muchísimo que hacer en estos colegios, muchísimo todavía falta. A pesar de todo el esfuerzo de mis colegas, falta muchísimo cambiar incluso la concepción educacional, donde muchas veces los estudiantes son un número, son un producto que hay que hacerlo rendir, sacarle el jugo
estos rendimientos, las pruebas estandarizadas, estas competencias, estos rankings le han hecho muchísimo daño a la educación. Se desatiende a la persona, se desatiende el aspecto emocional, se desatiende el aspecto familiar. Los profesores muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para conversar con nuestros estudiantes porque estamos sometidos a un agobio para llenar burocracia, para competir, para rendir, producir. Hay gente que le gusta mucho eso de producir y competir y elevar los rankings y elevar los puntajes. Sí, pero ¿cuáles son las soluciones que tenemos? Concejal. En circunstancias que se está viviendo situaciones emocionales y sociales tan graves. Entonces yo quiero reiterar, no es solo mano dura, ni tampoco es solo discurso retórico en favor de la integralidad. Son medidas concretas. Por ejemplo, una medida concreta es terminar con el hacinamiento en las salas de clases. Eso es un factor que genera estrés, genera caldo de cultivo para las posturas más radicales, ¿no es cierto?, más extremas, porque cuando un alumno está horas y horas en una situación inhumana, porque si un alumno mide más de 1,80 m, está sometido a una condición, digamos, postural absolutamente tensionante e inadecuada. Le estoy poniendo ejemplos bien prácticos de cosas que habría que hacer. Reparar los baños. Mire, reparar los baños, que no corre el agua servida por los baños como pasa en muchos de estos colegios. Reparar la infraestructura que en algunos colegios se cae a pedazos. El INBA se cae a pedazos, y no es una frase retórica, es una literal. Hay pedazos de las salas y del edificio del INBA que se caen, ¿ya? Entonces, es un tratamiento integral, incluyendo en algunos casos sanciones. Por supuesto, las situaciones más extremas merecen sanciones, pero yo le quiero decir también al concejal que se puede ser más de una cosa. Hay un liceo en la cárcel pública, por si no lo sabía. Hay un liceo que depende de la Municipalidad de Santiago, un liceo que funciona, es decir, alguien puede estar privado de libertad y ser igualmente estudiante, porque el derecho a la educación es un derecho inalienable. Hasta la persona que esté condenada tiene derecho a seguirse educando. Por lo tanto, ese derecho no se puede sobrepasar. Un estudiante expulsado no puede quedar en la calle. El Estado de Chile tiene la obligación de proveerle educación. Por lo tanto, hay que conciliar todos esos aspectos, porque cuando a veces las medidas efectistas, insisto, resuelven muy poco. Se expulsa un estudiante y se le manda a otro liceo. Bueno, finalmente medidas. No es la solución de fondo al problema. Sí, claro. Entonces, ¿hay que establecer sanciones? Sí. Hay ocasiones en que se requiere sanciones. Cuando se atenta contra la propia comunidad escolar, ya eso tiene total pérdida de cualquier lógica elemental. Así es. Elemental. Concejal, quería dar unas palabras un también. profesor, un funcionario, atacarlo, insultarlo, amenazarlo. Por supuesto, son situaciones inaceptables. Nadie dice que eso se debe aceptar. Pero no basta con el anuncio de mano dura, porque Alessandri fue bien bla bla bla, anunciaba mucha mano dura, hay que separar las manzanas podridas, y los overoles blancos crecían y crecían durante su gestión. Pero junto con los castigos tiene que haber un tratamiento integral al problema que hay en el Instituto Nacional y en los demás colegios emblemáticos de este país. Bueno, son temas, la verdad, que son muy importantes de abordar, y por eso el concejal también tenía una opinión al respecto de lo que estaba hablando don Mario. Concejal. Tenemos algunos problemas de conexión. Sí, mira, quiero leerles algo que acaba de decir Carolina Toá en los medios de comunicación, que en este minuto está no como ministra del Interior, sino como vicepresidenta de Chile. Dice: la época más crítica de la violencia se dio en la época en que se aplicó este tipo de legislación. Los jóvenes en esos colegios toman palco para ver pelear a los adultos entre ellos. Respecto a cómo van a resolver los problemas, se sienten totalmente abandonados. Carolina Toá claramente tampoco está a favor de aplicar esta ley. Ya está con nosotros, concejal, ¿no? Sí, ya sí, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Queremos saber su opinión, por supuesto. ¿Sí? Queremos conocer su opinión respecto a la intervención que quería hacerle a don Mario hace unos segundos. Es que mucha retórica, acá se habla mucho pero poca acción. Yo creo que es importante meterse acá en los problemas y solucionarlos. Si no, nos sirve mucho hacer tremendo speech y todo, si después no quedan en nada. Eso es lo que yo digo, hay que hacer más acción, hay que preocuparse de los establecimientos. Yo me he dado vuelta en la gran mayoría de los establecimientos, me preocupo mucho, también en el INBA con el tema del deporte, también estamos viendo un proyecto entretenido. Entonces, basta de palabrería, yo no hablo mucho, la verdad, yo soy más acción.
Pero Ya. la solución entonces... ¿Cuáles que yo serían estoy esas viendo- acciones, concejal? Disculpe que yo quiero dialogar con usted, No, la idea no es totalmente. Y usted me descalificarse. dice, el tema de los No baños, estoy en se ese arreglan ánimo ni los mucho baños y menos, a las pero 2 ¿cuáles serían esas Da acciones que uno, usted por propone? favor, ambos, concejal, ¿cuáles serían esas acciones? No, pues yo creo que acá las acciones las debería plantear la alcaldesa. Ella es la máxima autoridad. Yo soy un concejal que estoy para fiscalizar, para aprobar o rechazar proyectos o fiscalizar. Y eso es la pega que estamos haciendo. Y si no se aplica la ley, estamos yendo a Contraloría por lo mismo, porque no se está aplicando la ley como corresponde. Y cuando uno arregla los baños, por ejemplo, como usted comentaba en el Instituto Nacional, y a las 2 semanas lo rompen, ¿el por qué? Si los alumnos están... lo solicitan, se arreglan y después lo rompen. La cantidad de plata que se ha invertido en ese sector y en los mismos establecimientos de Santiago es una locura. Y mucho es por reparación de daños que los rompen semanalmente. Pero, y el estadio, por ejemplo, que durante la gestión de Alessandri se abandonó, el estadio que tiene el Instituto Nacional, que es un excelente recinto que podría generar práctica deportiva, no solo del instituto, de todos los colegios de la comuna, y que estaba abandonado, esa es la palabra literal. ¿No le parece que sería, por ejemplo, una forma concreta, y ahí el Consejo Municipal tiene un papel que jugar, de bueno, recuperar ese estadio, por ejemplo? Qué bueno que me preguntáis eso. Y ahí podéis preguntarle a los mismos estudiantes del CEIM. Estoy haciendo un proyecto increíble y que pronto se lo vamos a presentar a la alcaldesa. No he querido hablar mucho, primero quiero tener todo perfecto y ahí se lo vamos a presentar. Pero va a ser un proyecto que quiero que sea el mejor estadio de los liceos de Chile. Así de simple. Es lo único que digo y pronto lo vamos a lanzar. Pero que no sea privatizar el estadio, porque ojo, se lo querían pasar a la municipalidad de Vitacura, habían unos proyectos en el periodo Alessandri bien feos porque se lo quitaban finalmente al instituto. La gente del instituto quiere que su estadio siga siendo su Acá hay que estadio. ser claro, yo estoy trabajando con todos los alumnos hace más de 6 meses. Incluso cuando fui al estadio, al tiro saltaron las alarmas y empezaron a moverse, pero sabemos que muchos hablan y poco hacen. Entonces lo que yo voy a hacer es un proyecto concreto y que si resulta va a ser increíble. Eso es lo único que le digo y en un tiempo más lo vamos a lanzar. Y espero que la alcaldesa y todo el consejo municipal lo apruebe. Pero es un proyecto bonito y que va a ser para todos los estudiantes del Instituto Nacional. Un tema muy importante sin duda que estamos abordando hoy día en tu conexión matinal. Muchísimas gracias al presidente metropolitano del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, y también al concejal Santiago Maquis por estar con nosotros hoy día y por poner sobre la mesa temas que nos interesan a todos. Absolutamente invitados para seguir conversando de este y otros temas. Que estén muy bien. A mí se me perdió la comunicación. A mí también, ahí estamos. Sí, le agradecemos muchas gracias por la invitación, un saludo al concejal, esperemos que en definitiva entre todos estos problemas se vayan solucionando porque finalmente los dimes y diretes tampoco ayudan mucho. Lo mejor es ponerse manos a la obra y entre todos y todas ir resolviendo este problema que no es fácil y que es bastante grave, pero que hay que hacer efectivamente cosas concretas para que esto se solucione. Muchas gracias por la invitación. Totalmente, muchas gracias por la invitación, yo creo que es importante. Basta de echarle la culpa a la administración anterior, al gobierno anterior. Yo creo que hay que trabajar todo en conjunto, a seguir dándole, pero con cosas concretas. Bien, muchísimas gracias a ambos por su tiempo y por conversar, poner aquí en la parrilla, digamos, temas tan interesantes. Nosotros continuamos aquí en tu conexión matinal, vamos a seguir viajando y hay una cosa que se me fue también